Pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que hablar un poquito acerca de lo que es este multímetro que tenemos aquí, ¿vale? En su tiempo, pues fue bastante bueno para mí, ya he pasado bastantes batallas con él, ya le he hecho bastantes modificaciones y te voy a hablar un poquito más al respecto, pero bueno, por si conoces a una persona que le gusta este mundo de la electrónica o algo por el estilo, tal vez este sea un buen regalo por si lo quieres dar, ¿no? Pero bueno, si no, te voy a hablar un poquito más al respecto de este multímetro. Es uno de los más básicos que puedes encontrar en su formato digital, que es este que tenemos aquí con pantalla, ya que también hay otros tipos de multímetros. Hay algunos que son analógicos, o sea, que trae como una aguja, la cual pues se va moviendo dependiendo pues de qué vayamos a medir, ¿no? Y los valores los tiene impresos en una hoja como de papel. Y pues bueno, este es uno de los más básicos que puede encontrar o que puede encontrar. Son de los más, por así decirlo, más baratos en AliExpress o en tiendas de electrónica de China o productos así chinos. Pueden estar en alrededor de 40 pesos, unos $2. En este caso yo cuando lo compré me costó creo que como 100 pesos, 120, unos 5 o 6 dólares americanos. Así que pues bueno, para que lo tengas en consideración. En este caso ya le he hecho algunas modificaciones en cuanto a lo que son los cables. Los cables vienen o venían con unas puntas que son especiales para medir, ¿no? Son como unas puntas. En este caso yo los cambié por lo que son unos caimanes, unas pinzas de caimán para agarrar mejor lo que son los componentes electrónicos. Pero bueno, hablándote un poquito acerca de lo que es este multímetro, podemos medir tanto lo que son las intensidades de la electricidad en cuestión al voltaje variable. Podemos mover esta perilla para modificar o seleccionar lo que queremos medir. En este caso tenemos el voltaje variable, que es para medir, por ejemplo, el tomacorriente de tu casa en un valor máximo de 200 voltios. Si queremos medir un poquito más o la corriente es un poquito más de 200 voltios, pues lo pasamos a 750 voltios. Este es el rango como que maneja. Si ya quieres medir un poquito más, puede que se vuele un fusible, pero al menos yo no he visto corrientes que midan más de 750 voltios, al menos no las caseras o las más comunes. También tenemos el apartado para medir el voltaje en corriente directa, o sea, donde existe un positivo y un negativo, que este sirve para medir corrientes de voltaje directo en 1000 voltios, sí, me parece que es 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 200 miliamperios, me parece que son, no, 2000 miliamperios o 200 miliamperios. Ya dependerá tú qué quieras medir. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que tú quieras medir una batería portátil. Por aquí tenía una, déjame la busco. Aquí tengo esta que tenemos aquí, ¿vale? No va a ser lo mismo medir una batería como esta que muy fácil podría abarcar desde los 2000 miliamperios hasta los 20 voltios, a medir la corriente de tu casa, del tomacorriente de tu casa o alguna batería un poquito más grande, ya que pues dependiendo pues de la batería pues es donde le vas a cambiar, ¿no? O sea, no es como que se queme o algo por el estilo, sino que si la batería supera los 20 voltios, simplemente el valor no te va a aparecer porque pues ya rebasaste el valor que tenemos aquí. En ese caso pues lo mueves a 200 y ahí te lo podría mostrar. Y ya, también tenemos la función para medir lo que son resistencias. ¿Cuáles son las resistencias? Pues bueno, aquí tengo una para mostrarte más o menos el ejemplo, que es esta que tenemos aquí. Suponiendo que yo quiero saber el valor, ya que para este tipo de resistencias existe el código de colores. Con ese código de colores podría obtener lo que es el valor, pero pues aquí podría ser más fácil saber cuál es el valor, ¿no? Simplemente déjame lo agarro con las pinzas. Y pues bueno, una vez ya agarrado de lo que son las pinzas, como ven aquí lo tenemos, me muestra el valor, que en este caso es una resistencia demasiado grande, ya que estoy en la escala más grande en cuanto a lo que son las resistencias. Te voy a mostrar más o menos qué es lo que pasaría, ya que esta resistencia es muy grande, si lo pongo en lo mínimo. Simplemente lo ponemos aquí en lo mínimo. Y como lo ven, no me muestra nada, o sea, si no explota, no se quema ni nada de eso, simplemente no me muestra nada más que este 1, que significa que la potencia ya rebasó los 200 ohmios, que es para las resistencias. Esto mismo pasaría con los diferentes voltajes o tipos de corriente que tengamos, ¿no? Ya sea alterna o directa. En este caso, pues, si ya se pasó de los 200, lo pasamos a 2000, por ejemplo, y se sigue pasando. Lo pasamos a 20.000, a una escala de 20.000. Y aquí me muestra que es de 9082, bueno, 9820 ohmios, más o menos por ahí por el estilo, ¿no? Si aún sigue sin alcanzar y nos sigue apareciendo el 1, lo movemos directamente a lo que es 200K y aquí ya me da el valor a 200K, ¿no? Si lo queremos más reducido o si aún sigue apareciendo el 1, lo movemos a una escala más grande y listo. Ahora, de esta manera podemos medir lo que son resistencias. También nos podemos medir lo que son la continuidad en lo que son los cables.
Para medir la continuidad tenemos esta función que tenemos aquí, que es como de una barrita Wi-Fi, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? Simplemente lo deslizamos y lo que nos permite esta funcionalidad es detectar si un cable está roto o no, o si pasa la energía o no de un cable a otro, ¿no? ¿Cómo podemos verificar esto? Pues bueno, agarramos las dos pinzas o las dos puntas, las juntamos y al momento de unirlas, este dispositivo debe de emitir un sonido. En este caso, déjame lo agarro aquí, las unimos y hace un sonido, dando a entender de que hay continuidad entre el punto A y el punto B. Ahora, ¿esto cómo lo podríamos aplicar? Pues directamente podría ser en un interruptor. Déjame busco uno que tengo por aquí. Mira, aquí tengo lo que es un interruptor, un pulsador, va siendo más específicos, el cual cuando yo lo presiono, esto debe de pasar la corriente del punto A al punto B. Esto nos serviría pues para verificar que este pulsador funciona de manera óptima. Déjame lo agarro con las pinzas. Pues bueno, aquí lo tenemos, aquí están las pinzas de un lado y del otro y al momento de yo presionar este botoncito que tenemos aquí, este dispositivo debe de sonar, dando a entender de que este interruptor sí funciona. En caso de que no funcionara porque está roto, porque se quemó, pues para eso podríamos utilizar esta funcionalidad de continuidad. En caso de que esté roto, al momento de yo presionar este botón no debería de sonar absolutamente nada. También otra función que le podría encontrar es para cuestiones, por ejemplo, cuando tengamos un cable con varios cables, por ejemplo este tiene dos hilos y dos hilos de acá. En caso de que yo quiera encontrar cuál es este que va del otro lado, bueno, déjame lo pongo para explicarme un poquito mejor. Mira, suponiendo este cable que tenemos aquí, tenemos dos hilos del lado izquierdo y dos hilos del lado derecho. Este es donde comienza y aquí es donde termina. Suponiendo que yo quisiera saber cuál es el que le corresponde de este lado al lado de acá, pues podría ser un experimento, ¿no? Ver o conectar uno y si no funciona, pues a lo mejor es el otro. Pero este es en un ejemplo pues un poquito muy simple. Supongamos que tengamos 10 cables o 20 cables, no podemos ir checando uno a otro porque podemos causar un cortocircuito, cuestiones de estas, etcétera, ¿no? Podemos checar, mira, lo tengo agarrado del lado de acá y vamos a comprobar cuál es la punta que le corresponde. En este caso pues sería esta punta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la otra punta no tiene contacto y de este lado no debería de sonar. La tengo conectada, no suena. Entonces este cable es el mismo que tenemos hasta acá. Y en caso de que ninguno de los dos cables suene, pues es probable de que el cable esté roto o trozado o tronado de alguna parte y por lo tanto no haga contacto de manera correcta. Y ya, pues son varios ejemplos que puedes utilizar, ya dependerá tu maña o lo que quieras aprender o lo que quieras experimentar, cuestiones tuyas, ¿no? También con este tipo de multímetro bastante simple nos permite medir lo que son transistores en esta parte que tengamos acá. En este caso yo no he utilizado esta funcionalidad. Realmente no sé cómo funciona la medición de los transistores. Puedes buscar algún video siendo un poquito más específico porque yo no utilizo transistores. Pero bueno, tenemos esta parte de aquí. También tenemos partes para medir lo que son los amperios los amperios que circulan en un circuito, ¿no? De esta manera podemos medir hasta 10 amperios, ¿vale? En una corriente, no sé, de alguna batería, ver cuánto está consumiendo, cuánto está jalando. Podemos ponerla aquí en 10 amperios o pasar a este apartado que tenemos acá, que va desde los 200 miliamperios, 20 miliamperios o 2000 miliamperios me parece que es. No sé, aquí tenemos esto para los amperios. ¿Cómo se miden los amperios? Este es bastante diferente en cuestión a lo que es las pinzas, ya que no se va a poner en positivo y negativo de una batería, sino se va a poner, por aquí te voy a poner un esquema. Se pone en un polo de la batería y del otro lado el circuito para ver más o menos el consumo. Por aquí te voy a poner algún ejemplo. Pero bueno, como lo ven, este multímetro es de los más simples o de los más baratos que puedes encontrar, pero es bastante funcional. Por si estás pensando en comprarlo, pues está bastante funcional. No es lo mejor de lo mejor, pero tampoco es tan costoso. Si quieres algo mejor, pues puedes irte directamente por algo más costoso. Pero pues al menos a mí, a lo que yo suelo buscar o suelo utilizar, pues me funciona bastante bien. Este tipo de dispositivos, para abrirlo por si no te enciende, funciona con una batería de 9 voltios que viene más o menos por aquí. Para cambiarlo, para ponerla, quitamos los dos tornillos que tenemos aquí, sacamos la batería, la ponemos, es una batería de 9 voltios como te menciono y ya debe de encender, ¿no? Y ya pues lo mueves a donde, dependiendo de lo que tú quieras medir. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.